Bueno, vamos a continuar con la unidad 6. Primeramente voy a dar entonces una pincelada de lo que es esta unidad y posterior a esa, entonces si tienen consultas sobre su trabajo de investigación, que me imagino que hay, también envié ya el enlace donde se van a agendar y van a hacer una discriminación si van a poder hacer o no la defensa en la clase síncrona del próximo miércoles o van a realizar el video nomás ya de los 5 minutos, ¿sí? Entonces voy a proyectar ¿sí? Bueno. Las máquinas frigoríficas, nosotros vamos a hablar específicamente del proceso de frío o producción de frío, el ciclo de trabajo de Carnot, las partes de la instalación de frigoríficas, los refrigerantes, las condiciones que tienen que tener estos refrigerantes y el funcionamiento también del aire de ventana, ¿verdad? Primeramente sabemos que el objeto que tienen las máquinas frigoríficas es quitar a los cuerpos de menor temperatura el calor que tiene para llevarla justamente afuera en el ambiente externo. Y para eso es necesario utilizar unas sustancias que se le denomina refrigerantes. Estos refrigerantes tienen la función o la propiedad de quitar el calor al cuerpo ya frío y servir de transporte para poder enviarla a una fuente caliente y ceder este calor a esa fuente caliente. Entonces el proceso frigorífico sería la descarga de calor que se tiene al ambiente y posteriormente a ello entonces se va sustrayendo también al cuerpo más frío para que pueda justamente equilibrarse posteriormente en el recinto donde se está quitando el calor. Este sería el coeficiente de eficiencia en donde se tiene eficacia, que se tiene en cuenta la cantidad de calor que se sustrae de la parte de la evaporación o el evaporador, más lo que vendría a ser el trabajo que se le tiene que someter para que se pueda justamente ser más equitativo en relación a esa eficacia, ¿verdad? Y vendría a ser también el siguiente, el concepto de la refrigeración en sí, que es el proceso termodinámico, donde ya mencionamos que es la extracción de calor de un cuerpo, un espacio en donde se va disminuyendo la temperatura de dicho lugar. Estos fluidos, como denominé, refrigerantes, tienen la propiedad de evaporarse a bajas temperaturas y presiones positivas y entre ellas podemos tener algunos de ellos, ¿verdad? El amoníaco en sí, el más utilizado, el anhídrido de carbono, el anhídrido sulfuroso, el cloruro de etilo, el cloruro de metilo, el isobutano, el éter dimetílico, el flúor y los freones. Estas condiciones que tienen que tener los refrigerantes, primeramente, no tienen que ser explosivas, inflamables, de por sí al contacto al ambiente y tampoco tiene que tener, en este caso, ¿verdad? Un volumen específico reducido, o sea que no tiene que ser demasiada cantidad de refrigerante en el circuito del proceso termodinámico dentro de lo que es la máquina frigorífica y debe tener elevada temperatura crítica para poder condensar a temperatura ambiente. No debe ser nocivo para la salud ni tiene que tener olor desagradable. Tampoco tiene que ser corrosivo al metal porque como corre el refrigerante dentro de un serpentín metálico, entonces puede ir corroyendo si es que tiene esa propiedad. Entonces no debe ser corrosivo y también no debe ser, en este caso, tóxico también a la salud. También la estabilidad química es necesaria, como también a las variaciones de presión y temperatura. Se tiene que individualizar al solo escape, en donde el olor de ese tipo de refrigerante se pueda justamente detectar.
tiene que tener bajo punto de ebullición y condensación y alto calor latente de vaporización. Entre los tipos de freones que vemos el clorofluorcarbonato, que son relacionados a la nomenclatura que vemos en los freones, es donde la X es relacionado a la cantidad de carbono y la Y es relacionada al hidrógeno y el último al flúor, en donde vamos a ir viendo qué es lo que se tiene en cuenta primero según la numeración o lo que viene a ser el registro de un refrigerante, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura dice que si tiene un valor, el número de carbono se le resta 1 y el número de hidrógeno se le suma 1 y el número de flúor es la misma cantidad. Entonces, en el ejercicio se puede ver dicha nomenclatura. Entonces, si tenemos un esquema en donde vemos que hay 2 carbonos, entonces se le resta primeramente según esa nomenclatura y quedan 1. Y como se tiene solamente un hidrógeno y se le suma otro, entonces va a quedar en 2 hidrógenos y estos 3, 4, 5 flúor, entonces van a ser la misma cantidad. Entonces se podría decir que este esquema da un refrigerante que se le puede nombrar R125. Y posterior a eso también, una vez que tenemos nombrado el refrigerante, también podemos esquematizar. Entonces se hace inverso. En este caso, si tiene un carbono, se le va a sumar porque en el anterior la nomenclatura se le restaba. Entonces va a ser 2. Y posterior, entonces a 2 de hidrógeno se le resta y la misma cantidad de flúor. Entonces se va a esquematizar 2 de carbono, 1 de hidrógeno y 5 de flúor. Entonces se va a poder realizar tanto de una manera como de otra manera también el esquema de estos freones. También se va a ir viendo lo que es relacionado al ciclo de trabajo que se tiene dentro de lo que es ese diagrama presión-volumen de las máquinas frigoríficas, en donde primeramente se hace una compresión del amoníaco del refrigerante que está dentro de este circuito y entonces se va reduciendo de un volumen 2 a un volumen 1 para que se pueda realizar la compresión. Desde luego de la compresión podemos ver ya una condensación y esa condensación es justamente dentro de un condensador y posterior a eso se va perdiendo la presión para que pueda también ingresar dentro de una válvula de expansión para que luego ingrese a un evaporador para que produzca esto que es la extracción de calor dentro de ese circuito, ¿verdad? Entonces, este es el ciclo termodinámico del amoníaco en relación a la presión y el volumen. Y posterior a eso vemos una clasificación de los métodos de producción de frío, con donde vemos las máquinas de compresión, que se le denomina porque tiene un compresor. Entonces, dentro de ese compresor se tiene un pistón en donde va a ir licuando el amoníaco. Luego están las máquinas de absorción, que también se utiliza el amoníaco, en este caso del refrigerante. Y lo que hace es, en vez de utilizar un compresor, utiliza un dispositivo de separación de este refrigerante y posteriormente también se utiliza la parte de lo que es el calor, lo que vendría a ser ya del amoníaco. Se le inyecta calor para poder dividir del agua. Y las máquinas de eyector utiliza un eyector o un difusor en forma de tobera, justamente en donde va ingresando en forma de lluvia para poder bajar la depresión interna de esa tobera y pueda suministrar también el ingreso del amoníaco. Y podemos ver que los elementos claves de la máquina frigorífica primeramente tienen que ser un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un vaporizador, en donde vamos a ir individualizando dependiendo del tipo de máquina frigorífica que veamos. Entonces, aquí vemos una máquina frigorífica que vendría a denominarse de
industrial, en donde empezamos justamente en un compresor, y este compresor prácticamente que ingresa el amoníaco a una temperatura de 12 grados o bajo 12 grados a una presión de 1.38 atmósferas, en donde se abre la válvula de admisión y succiona dentro del cilindro este amoníaco. Posterior a ello, entonces llega hasta el punto muerto inferior y va subiendo hasta su punto muerto superior otra vez, en donde se abre la válvula de escape e ingresa ya al condensador, ya a una temperatura de 100 grados y una presión de 10.9 atmósferas. Una vez en el condensador, vemos que tiene otro tipo de refrigerante, porque hay que cambiar, como ya está licuado el amoníaco, hay que cambiar de estado físico, en donde se va viendo que se suministra algún tipo de refrigerante, que podría ser agua, aire, y como aquí en el diagrama, en el esquema vemos que es en forma de lluvia, diríamos que es agua, que tiene una temperatura de 18 grados, en donde envuelve esa serpentina y va cambiando prácticamente de esos 100 grados de amoníaco internamente, va bajando y va entrando prácticamente o apareciendo a una temperatura de 30 grados, en donde va bajando esa temperatura. En esta parte vemos un colector del refrigerante del agua, que es el que enfría los serpentines del condensador, y también ingresa a una temperatura inicial y posteriormente va calentándose o subiendo su temperatura. En la parte inferior vemos el nivelador de ese amoníaco, en donde se tiene ese repositorio del refrigerante con un tubo, en este caso un tubo de cristal podría ser, en donde se puede visualizar la cantidad de amoníaco o refrigerante que tiene este repositorio. Posterior a eso, entonces va a ingresar a lo que va a ser ya la válvula de expansión, en donde va a bajar la presión y también llega a una temperatura ya de 28 grados antes del ingreso de la válvula. Entonces, una vez que baja el diámetro de ingreso del amoníaco dentro de esa válvula, que aproximadamente tiene el diámetro de una aguja, o sea que es ínfima, y va a ingresar directamente, ya una vez abierta la válvula, al evaporador, ya a una temperatura que atraviesa ya esa válvula de menos 15 grados. Entonces va recorriendo el serpentín interno del evaporador, en donde va tomando el calor que tiene dentro de ese recinto y va a ingresar de nuevo al condensador. Entonces, este sería el ciclo en donde se repite ya esta máquina frigorífica industrial. Posterior a eso, tenemos la máquina relacionada a la salmuera, en donde la diferencia reside en el evaporador, porque dentro del evaporador, este serpentín del evaporador, donde ya va recorriendo el refrigerante, está sumergido en salmuera. ¿Para qué? Para mantener a un bajo punto de condensación del agua, por ende mejorar el rendimiento interno del refrigerante para que se mantenga mayormente en el evaporador y haga trabajar mucho más. Y al lado vemos una bomba que hace la retroalimentación al evaporador, en donde va suministrando y renovando esa salmuera, ¿verdad? Entonces, primeramente en el condensador se hace el licuado del refrigerante. Una vez que se llega al condensador, se cambia de estado físico, dependiendo del tipo de refrigerante también que se utiliza en esto, que puede ser por mezcla, por superficie. Y posterior a ello, entonces va a ingresar ya en la válvula para el ingreso al evaporador, similar que la anterior. Entonces, todo ese ciclo se va repitiendo también, en donde este tipo de maquinaria se le denomina máquinas frigoríficas que trabajan con salmuera. Y el último que podemos visualizar aquí es la que está hecha o que trabaja por absorción. Tampoco tiene un compresor, en ese caso se utiliza un dispositivo de absorción y un separador, en donde si ingresamos el refrigerante en el dispositivo de absorción, se mezcla con agua,
en donde absorbe prácticamente el agua al amoníaco, por poner un ejemplo, casi en una capacidad muy grande, en el cual se puede ver que ese volumen reducido refrigerante es suficiente como para poder inyectarle calor y poder separarla por la diferencia de densidad, en donde va a ir subiendo los gases del amoníaco en el condensador para que pueda cambiar al estado líquido. Y posteriormente tampoco tiene una válvula de expansión, sino una trampa o dispositivo de expansión que se estrangula aquí prácticamente para que reduzca ya sea la velocidad de ingreso como bajar la presión de ese refrigerante e ingresar al evaporador para quitar la temperatura interna de ella y posteriormente hacer otra vez la repetición de todo ese ciclo. En el siguiente entonces podríamos ver las partes del aire acondicionado, en donde también funciona como una máquina frigorífica. La diferencia sería que nuestro evaporador sería la habitación, en donde vemos el ingreso del aire de esa habitación por las rejillas. Posterior a ella van tocando los serpentines del evaporador que tiene el refrigerante que va a cambiarle de temperatura a ese aire, y posteriormente a ella entonces va saliendo en la parte superior otra vez de aire. Pero ¿qué pasa con el refrigerante interno? Entonces esto va a ir conectado al condensador, en donde vemos también que este ventilador lo que hace es quitar el calor para sacarla externamente, y posteriormente entonces el condensado ya es prácticamente de ese aire caliente, en donde también lo que hace es quitar la humedad interna de la habitación. Entonces sería también uno de los objetivos principales de lo que es el aire acondicionado. Y posterior a eso también podemos ver algunas observaciones de acuerdo a la superficie de donde querramos enfriar. Entonces, dependiendo de la dimensión, se puede constatar también que no se utiliza la misma capacidad de ese aire acondicionado, sino que está realmente relacionado con la superficie que se quiera refrigerar. Y las pilas de hidrógeno, también denominadas células o celdas de combustible, estas, por ejemplo, son como unas baterías eléctricas o electroquímicas, en el cual lo que se hace es generar energía eléctrica. Y se puede visualizar que una vez que nosotros tengamos o ingresemos el hidrógeno en uno de lo que vendría a ser uno de los lados, que es el ánodo, se divide este hidrógeno en electrón y protón. Posterior a ello, entonces vemos que el electrón enciende esta lámpara, que es la generación de esa energía, y el protón ingresa a la membrana protónica, en este caso para poder relacionarse y reaccionar con el oxígeno que se suministra en el lado del cátodo. Entonces, lo que se va a tener como residuo final sería el vapor de agua prácticamente, aparte del calor. Entonces, los tipos de obtención primeramente de hidrógeno, hay que saber que existen varios. Entre ellos tenemos el más conocido, que es la electrólisis del agua, que es la que se utiliza por lo general en los laboratorios que se realizan unos experimentos, inicialmente en general uno, ¿verdad? Y también se pueden obtener el hidrógeno de hidrocarburos, de alcohol, de biohidrógeno, electrólisis de agua o la fotólisis en sí, ¿verdad? Entonces se va viendo estas obtenciones en donde el hidrocarburo va a mezclarse con agua. Posterior a ello se puede obtener dióxido de carbono y el hidrógeno en sí. Entonces, tanto el hidrocarburo con el agua, en donde ya reacciona en un reactor a una temperatura elevada, dependiendo del tipo de catalizador que se utilice, se va a ingresar a otro tipo de reactor, bajando un poco más la temperatura, y posterior a ello ya vemos la parte de la absorción, en este caso de lo que se podría decir del dióxido de carbono, y posterior a ello se puede almacenar para utilizar inmediatamente el hidrógeno.
Asimismo, el alcohol, una vez que el alcohol se mezcla con el agua también dentro de un reactor, dependiendo del tipo de catalizador que se utilice, también se puede hacer una separación del hidrógeno del alcohol. Y del biohidrógeno vendría a ser dentro de los biodigestores, también se pueden obtener un tipo de gas. Y este gas también contiene parte de ella lo que vendría a ser el hidrógeno para poder obtener hidrógeno para lo que va a ser las pilas. Y la fotólisis del agua, como se puede ver, es prácticamente el vapor de agua en donde se va viendo los fotones, de acuerdo a los fotones, entonces se va separando para hidrógeno utilizando un tipo de catalizador que en este caso es el molibdeno o la luz solar también. Y se puede obtener directamente lo que es el hidrógeno para utilizar directamente, ya sea para una energía solar, eólica o hídrica. Y por último, la electrólisis del agua, en donde el agua separamos el hidrógeno del oxígeno mediante una pila también, en este caso, ¿verdad? Para poder obtener en el ánodo y en el cátodo esos dos tipos de elementos. Entonces la reacción sería que como ingresaba hidrógeno, esto posteriormente entonces quedaría en el protón del hidrógeno más los electrones y en el otro lado en el cátodo ingresa el oxígeno para poder reaccionar con ese protón de hidrógeno, en donde también se tiene la liberación de los dos electrones, que es la energía en sí. Y finalmente la reacción global sería el hidrógeno más el oxígeno, que se da el vapor en sí, ¿verdad? De lo que es el vapor de agua, ¿verdad? Y aquí vemos visualmente cómo se hace esa separación del hidrógeno una vez que ya se obtiene, ya sea por hidrocarburos, alcohol o lo que viene a ser el biohidrógeno, la electrólisis del agua, la fotólisis del agua. Entonces, una vez que obtenemos, podemos ingresar dentro de lo que es ya uno de los electrodos que se tiene dentro de esta pila, esta célula de combustible o célula de hidrógeno, y atraviesa esa membrana protónica en donde va a ingresar ya los protones del hidrógeno con el agua para obtener el vapor, y los electrones de ese hidrógeno va a generar la energía en sí. Entonces, cualquier duda o consulta referente a lo que viene a ser esta unidad, pueden hacerlo en el foro del eje temático 4. Esta les veo, les escucho. No hay dudas. En relación al trabajo práctico final, no sé si tienen alguna consulta. Clara, Verónica, Belén, Dayana.